Armando tiene un taller donde fabrica cubeteras de aluminio. Aprovechó una época en la que comprar dólares resultaba barato para viajar con su familia a Miami y conocer el maravilloso mundo de Disney. Fantasía que duró poco. La importación de cubeteras de plástico a muy bajo costo y la imposibilidad de fabricarlas en el país por el tipo de máquinas inyectoras que se necesitaban hicieron imposible la competencia para la industria nacional. Armando y el resto de las fábricas de cubeteras de aluminio debieron despedir a sus obreros y encargarse personalmente de la producción para abastecer a una sobreviviente clientela cada vez más reducida. ¿Pero algún pensador argentino tiene una explicación para lo que le sucedió a Armando y a la industria argentina en general? Históricamente, la posibilidad de desarrollo de la Argentina se encontró limitada por su relación con las grandes potencias mundiales. España durante la etapa colonial, luego Inglaterra y, tras la Primera Guerra, también los Estados Unidos. Frente a los mercados internacionales, la Argentina ocupó tradicionalmente el rol de proveedor de bienes agropecuarios. Mientras las potencias expandieron sus industrias y finanzas, nuestro país formó parte de una amplia periferia de proveedores. La Argentina exportó a lo largo de su historia lana, carnes y cereales, entre otros productos primarios, y con estas ventas accedió al consumo de manufacturas producidas en los centros industriales de Europa y los Estados Unidos. Las potencias extranjeras encontraron aliados locales con gran influencia en la conformación y en las decisiones de nuestros gobiernos, que se beneficiaron con este rol dependiente de nuestro país. A nivel local, la desigual distribución de la tierra favoreció la concentración de un grupo muy poderoso vinculado a la explotación de recursos naturales, que, de acuerdo a sus intereses y a los de los círculos extranjeros a los que estaba vinculado, siempre apoyó una política de libre comercio opuesta al desarrollo de la industria nacional. Pero la Gran Depresión de la década de los años 30 haría tambalear el paradigma agroexportador argentino. Las importaciones industriales se detuvieron, los precios de las materias primas se derrumbaron y los ingresos por exportaciones cayeron a un mínimo alarmante. Aparece un problema que será recurrente a lo largo de nuestra historia, el de la restricción externa. Al derrumbarse las exportaciones, nos quedamos sin moneda extranjera, sin divisas, para adquirir los bienes provenientes del exterior, las importaciones. Para comprar en el exterior los bienes que no producimos o para pagar la deuda externa, se necesita moneda extranjera. Este contexto crítico, sin embargo, brinda una oportunidad para que la industria nacional se desarrolle. Se pone en marcha el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, primero por la necesidad de satisfacer la demanda local y luego, con la llegada de Perón al poder, como estrategia clara de desarrollo. El Estado comienza a alentar y favorecer a las industrias nacionales, a fomentar su desarrollo. La actividad manufacturera se transforma en ese momento en el elemento más dinámico de la economía. Primero, la industria nacional se orienta a sustituir aquellos bienes de consumo que son más sencillos de fabricar: textiles, alimentos y algunos químicos. Luego el modelo se profundiza y busca sustituir bienes más complejos. Sin embargo, cada manufactura nacional requería insumos y repuestos importados, y estas compras al exterior seguían impactando en el frágil balance comercial del país. Promediando el siglo XX y con la intención de sustituir la importación del acero, el petróleo y ciertos agroquímicos por producción nacional, el gobierno de Arturo Frondizi promueve el ingreso de grandes empresas transnacionales. Se suponía que las empresas extranjeras, con sus conocimientos y capitales, permitirían modernizar la industria, realizar grandes inversiones y eventualmente exportar al resto del mundo. El problema de la restricción externa se acabaría cuando lograran sustituirse los equipamientos y la maquinaria importada. Pero el ritmo de la sustitución
parece siempre insuficiente. No solo hay que aumentar la producción de los bienes que ya no adquirimos en el exterior, sino que también se necesitan otros bienes del exterior, como maquinarias y equipos que Argentina aún no produce. Por lo tanto, vuelven a faltar dólares. El desarrollo de la industria reproduce cíclicamente la falta de divisas. Las crisis son habituales y recurrentes. Argentina alterna momentos de crecimiento económico con fuertes recesiones en las que cae la actividad industrial y crece el desempleo. Este constante sube y baja nacional, conocido como stop and go, fue estudiado y caracterizado por pensadores nacionales como Oscar Brown, Leonard Joy y Marcelo Diamant. Marcelo Diamant nace en Polonia en 1928. Radicado en la Argentina, se recibe de ingeniero y funda la fábrica de radios Tonomac en el barrio de Chacarita. Instala su despacho en una oficina amplia repleta de componentes electrónicos. A principios de la década de los 60, Diamant estudia con interés a los autores Federico List, Nicolás Kaldor y al padre del estructuralismo latinoamericano, Raúl Prebisch. Empalma su estudio con sus conocimientos de ciencias sociales y se convierte en un pensador económico autodidacta o, como a él le gusta presentarse, un ex ingeniero. Diamant investiga los temas macroeconómicos y elabora las bases de una teoría económica adecuada a la realidad argentina que interpreta nuestros problemas. En 1972 publica su principal obra, Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia. Economía para las estructuras productivas desequilibradas, caso argentino. En ella integra, en una teoría coherente, sus experiencias e ideas surgidas en los distintos planos de su vida. Su participación académica, su historia y sus avatares como empresario nacional, su participación como integrante y directivo de la Unión Industrial Argentina y su rol como asesor de distintos gobiernos. En sintonía con los estructuralistas latinoamericanos, Marcelo Diamant sostiene que la característica principal de la Argentina es que tiene una estructura productiva desequilibrada. Desequilibrada en los dos grandes sectores de la economía. El sector primario, el agropampeano, goza de ventajas naturales brindadas por la naturaleza, lo que le permite ser muy competitivo a nivel internacional y exportar sus productos a todo el mundo y sin inconvenientes. Si la Argentina fuera únicamente exportador primario, como ciertas economías africanas o países centroamericanos, no habría desequilibrio, todo sería lo mismo. Argentina sería simplemente un país subdesarrollado. Sin embargo, no somos solo exportadores primarios. Tenemos también una industria con cierto nivel de desarrollo, un desarrollo intermedio. Existen sectores industriales, como el químico, el metal mecánico y el textil, que nacieron al abrigo de la protección de las políticas públicas en el marco del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, pero no llegan a ser tan productivos como en los países desarrollados, ni alcanzan la maduración de aquellos de los países centrales. Cuando se profundiza el grado de desarrollo e industrialización de un país, nuevas tecnologías se incorporan a los procesos productivos, la formación de los trabajadores es cada vez mejor y también mejora la organización de las empresas. Uno de los principales problemas de nuestro país desde la implementación del modelo de sustitución de importaciones a principios de la década de 1930 es que la industria no logra exportar. No puede generar ella misma los dólares necesarios para comprar los bienes importados que necesita. No se autofinancia. Cuando la industria crece, se requieren cada vez más divisas para adquirir insumos y maquinarias.
Sin embargo, la propia industria no logra adquirir las divisas y el país depende para esto de la exportación de bienes primarios. Las exportaciones son necesarias para hacer frente a las importaciones, que se pagan con moneda extranjera, fundamentalmente con dólares. La producción nacional utiliza materias primas e insumos fabricados en el país, pero existen siempre otros que necesitan comprar del exterior. Repuestos, maquinarias, combustibles e insumos de alto contenido tecnológico que no llegan directamente al consumidor, pero son vitales para la producción. Durante la industrialización sustitutiva de mediados del siglo XX y también en nuestros días, hay quienes afirman que este proceso alejó a la producción de sus ventajas naturales y que por ese motivo la industria nacional tuvo serias dificultades para ser competitiva y exportar. En definitiva, se afirma que el problema de nuestra industria es la ineficiencia. Diamant no está de acuerdo en llamar ineficiente a nuestra industria. Desde luego, no niega los problemas existentes. Nuestra industria tiene un nivel de productividad menor que el de los países desarrollados y también menor que el del sector primario. Pero observa Diamant que esos distintos niveles de productividad no son un impedimento para que los países puedan comerciar. De hecho, países con distinto grado de desarrollo, como Estados Unidos y Malasia, pueden intercambiar manufacturas. No solo los países más productivos son los que venden sus productos industriales en el mercado mundial. Diamant observa una condición necesaria para que los países con menor grado de desarrollo puedan competir con sus manufacturas en el mercado mundial. Esta condición es el control de su tipo de cambio. Como todos los bienes que se compran y se venden en el mercado, las monedas extranjeras tienen un precio. Ese precio se denomina tipo de cambio. Cuando sube el tipo de cambio, para nosotros, por ejemplo, el precio del dólar, significa que los dólares son más caros, que se necesitan más pesos que antes para comprarlos. Lo inverso ocurre cuando el tipo de cambio baja. Nuestros productos no se venden en el mercado mundial en pesos, sino en dólares. Para convertir los bienes nacionales que se producen en pesos a la moneda a la que los compra el resto del mundo, generalmente dólares, los debemos pasar por el tamiz del tipo de cambio. Si el tipo de cambio es bajo, es decir, si el dólar es barato, como ocurría durante la convertibilidad que establecía que un dólar valía un peso, nuestros productos industriales resultan muy caros para el mercado mundial. En cambio, si el tipo de cambio es alto, es decir, si el dólar es más caro, le permite a la industria exportar y generar en parte los dólares que necesita para comprar insumos y equipos que aún no se producen en el país. Esto ocurre porque los costos industriales se cubren en pesos y con un tipo de cambio alto, estos costos serían bajos en dólares. Por otro lado, cuando el tipo de cambio es alto, los bienes importados resultan caros en el mercado local y viceversa. Por todo lo anterior, un mismo producto que tiene un mismo precio en el país puede tener distintos precios de exportación de acuerdo al tipo de cambio que establezca el Estado. Si el Estado sostiene un tipo de cambio elevado para la industria, el país se encontrará en condiciones de exportar productos industriales, ya que será competitivo. Además, los productos importados resultarán más caros en el país, por lo que la industria nacional podrá ganar mercado internamente. Diamant afirma que el problema de la estructura productiva argentina es su desequilibrio interno. Dado que los dos mayores sectores productivos, la industria y el agro, tienen diferentes niveles de productividad, cada uno de ellos necesita un tipo de cambio diferente. Al sector agropecuario, que cuenta con la fertilidad desmesurada de la pampa, le alcanza con un dólar barato, o tipo de cambio bajo, para ser competitivo internacionalmente, ya que aún con costos altos sigue teniendo niveles de productividad difíciles de superar en el mundo. La industria manufacturera, en cambio, necesita subsistir en un país en el que el dólar resulte costoso, un tipo de cambio alto, lo cual le permite competir tanto en el interior como en el resto del mundo.
Diamant dice que históricamente el Estado argentino fija el tipo de cambio teniendo en cuenta los intereses del sector privilegiado de la economía, el agropampeano. De esta manera, al sector industrial no le queda margen para exportar y por eso la industria no puede autofinanciarse. A lo largo del proceso de industrialización sustitutiva, la economía argentina atraviesa una serie de crisis originadas en la escasez recurrente de divisas, generalmente dólares, llamadas crisis de balanza de pagos. La escasez se genera cuando el valor de las importaciones destinadas a la industria y el consumo final supera al valor de las exportaciones agropecuarias. Dado que la industria nunca deja de necesitar la importación de maquinarias e insumos para crecer y la producción agropecuaria permanece casi estancada durante décadas, es difícil que los ciclos de crecimiento no terminen en una crisis de balanza de pagos. El gobierno decide implementar una devaluación que permitiría a Armando y al resto de los fabricantes de cubeteras competir a buen precio con las importadas en un mercado en constante crecimiento. Para eso Armando necesitaría importar una máquina inyectora de plástico usada que la industria del sudeste asiático descarta, pero que aquí todavía tendría para un lustro de utilidad. Sin embargo, ningún banco quiere otorgarle un crédito a Armando. Los préstamos se destinan casi con exclusividad al sector agropecuario, que últimamente viene obteniendo extraordinarias ganancias gracias al dólar alto. ¿Qué soluciones podría implementar el gobierno para ayudar a Armando y al resto de la industria en el contexto de la devaluación y el dólar alto? Como producto del crecimiento, la industria requiere las divisas cada vez en mayor medida para adquirir insumos y maquinaria importados que aún no se producen en el país. Por otro lado, se necesitan divisas para hacer frente a los pagos de la deuda externa y las remisiones de ganancias que realizan las empresas extranjeras a sus países de origen. En los ciclos argentinos, llega un momento en que la disponibilidad de divisas que hay en la economía es muy poca en relación con la demanda que existe. La solución más frecuente a las crisis de balanza de pagos del siglo XX fue la devaluación. Mediante una devaluación, es decir, una fuerte caída del valor de la moneda nacional, el gobierno induce el aumento de precios de todos los bienes importados, reduciendo su demanda por parte de la industria y los consumidores finales. Decir que la industria reduce su demanda de insumos y maquinarias equivale a decir que se reduce la inversión y con ella la actividad económica y el empleo. La devaluación contrae la economía, genera recesión y hace que se necesiten menos divisas que antes. Se restablece el equilibrio, pero con un gran costo social. En una segunda etapa, el incremento en los costos industriales se traslada a través de todos los sectores e impacta sobre los precios al consumidor y los salarios. De esta forma, la recesión se traduce en inflación. Diamant bautiza este tipo de inflación cambiaria. Los alimentos también se encarecen tras la devaluación. Esto ocurre porque los productores agropecuarios siguen obteniendo en el exterior las mismas ganancias que antes, y a menos que intervenga el Estado, no tendrán motivos para vender sus productos en el país a cambio de pesos que ahora valen mucho menos, a menos que el precio en pesos aumente. El problema es que los bienes agropecuarios y sus derivados en la Argentina ocupan dos lugares al mismo tiempo: el de exportación fundamental y el de canasta básica de alimentación nacional. Si se permite que la devaluación se traslade a los precios internos de los alimentos, habrá un fuertísimo impacto sobre las condiciones de vida de la población. Ante consumidores empobrecidos, las ventas de las empresas caen. Algunas entran en quiebra o despiden trabajadores.
Esto profundiza aún más la recesión. La distribución del ingreso se vuelve aún más desigual y los sectores que más se benefician son los más ricos de la sociedad, los dueños de la tierra y los exportadores primarios. Hasta que se inicie un nuevo ciclo de crecimiento, la recesión ha logrado a un altísimo costo reducir las importaciones y con ello la necesidad de obtener moneda extranjera. Criticando la resolución de las crisis a través de la recesión, Diamant dice que, en lugar de ensanchar el puente para resolver la aglomeración de tránsito, siempre se optó por limitar el tránsito para adaptarlo a la capacidad del puente. Para algunos economistas, nos habría ido mejor sin industria, pero Diamant sostiene que, más allá de la aprobación o el rechazo de las políticas implementadas desde la década de 1930, la estructura productiva era un dato de la realidad. Ella existía. Y, si no se instrumentan políticas adecuadas, estaríamos condenados a repetir cíclicamente las crisis sin solución de continuidad. Diamant propone entonces la utilización de distintos tipos de cambio para las distintas actividades de acuerdo a su productividad. El establecimiento de un tipo de cambio alto, junto a impuestos a las exportaciones agropecuarias o, como lo llamamos ahora, retenciones, permitiría que la industria argentina pudiera contar con el tipo de cambio que necesita para exportar y que el sector agropecuario no se beneficiara con ganancias extraordinarias. Como las retenciones reducen los beneficios derivados de la exportación, los exportadores primarios no exigirían precios tan altos en el mercado interno y se contendrían de esta forma los precios de los alimentos y la inflación. El tipo de cambio alto, sumado a las retenciones, permite que cada sector cuente con el tipo de cambio que necesita para ser competitivo. El desarrollo de un país es muy difícil si el crecimiento se ve interrumpido por crisis frecuentes que generan desempleo, caídas en las ganancias de las empresas e interrupción de los proyectos de inversión. Diamant procuró demostrar que el principal problema de la industria nacional no era la ineficiencia, sino la situación dispar de su productividad frente a la del agro pampeano. Una estructura productiva desequilibrada como la Argentina requiere de políticas específicas, porque sus dificultades no son las mismas que las de los países desarrollados. La intervención del Estado en actividades estratégicas de la economía y los conflictos generados por el aumento de las retenciones al agro son demostraciones de que los postulados de Marcelo Diamant siguen teniendo mucha actualidad. Armando ha podido importar la máquina inyectora gracias a un crédito con tasas muy bajas para compra de bienes de capital que el gobierno implementa. Ya comienza a recibir sus primeros pedidos de los antiguos clientes y alguno más que se incorporan en la región. Parece que Armando podrá hacer su veranito después de tantos inviernos. Las retenciones al sector agropecuario han controlado las subas en el precio de los alimentos y la población ahora puede destinar parte de sus ingresos a otros placeres, como el de un aperitivo bien fresco gracias a los cubitos que nacen en las cubeteras de Armando.
industria nacional. Pero la Gran Depresión de la década de los años 30